Arqueomanía. En el capítulo anterior de Arqueomanía, conocimos la evolución de los yacimientos neandertales de Pinilla del Valle en Madrid. Nos ocupamos de su posible aspecto hace más de 40.000 años, o de los tipos de materiales y artefactos que usaron sus primitivos pobladores. Hoy trataremos de esclarecer la relación de los neandertales con los grandes herbívoros. ¿Fueron usados de manera simbólica en primitivos ritos? Para tratar de responder a esta pregunta fundamental, continuamos nuestra convivencia y conversación con los arqueólogos y científicos de Pinilla. Los señores del Valle, segunda parte. ¿Pudo haber magia propiciatoria? Sí. ¿Pudo haber ritos iniciáticos? Sí, claro que pudo haberlos. Este mundo de grandes cazadores, pero que al mismo tiempo esas piezas, esos trofeos, lo utilizaban como elemento simbólico, es una tremenda novedad y profundamente evocador. La arqueología nos da muestras de la fauna que existió miles de años atrás y hay disciplinas especializadas en ello, como es la zooarqueología o la tafonomía. Abel, estas disciplinas en concreto, ¿qué significan y qué abordan? Podríamos decir que son dos disciplinas hermanas que lo que intentan es entender básicamente cómo se forman los yacimientos arqueológicos y cómo llega la fauna a depositarse en el yacimiento. Pero evidentemente esto puede parecerse mucho a la paleontología. La gran diferencia está en intentar entender cuál es la relación entre los grupos humanos y esos restos de fauna. No es lo mismo que un animal se deposite de manera natural en el yacimiento que un neandertal capture un animal, lo recoja, coja o seleccione alguna pata en concreto y se lo lleva al yacimiento y consuma esas patas en el yacimiento. Es fundamental para comprender el comportamiento de estos grupos humanos. Totalmente. Básicamente, esta parte más tafonómica, más de entender las marcas, que para hacer un símil algo parecido a la ciencia forense, intentar entender qué alteraciones sufren los huesos. Por ejemplo, una marca de corte, ¿no? Con un útil lítico se genera una marca de corte que te puede dar muchísima información. Si ha habido deviscerado, si ha habido desollado, cómo se aprovecha la carne. Aquí en el abrigo de Navalmaillo, en la ocupación del nivel F, tenemos sobre todo acumulaciones de grandes bóvidos, uro o bisonte, todavía es una cosa que tenemos que concretar, y estamos viendo que se están aportando al yacimiento las carcasas más o menos completas y hay un especial interés en el acceso al tuétano de estos animales. El trabajo en los laboratorios es más sosegado que el de las excavaciones, pero no por ello menos sacrificado. Es el momento de identificar, clasificar, fotografiar y restaurar piezas. Es aquí donde se reconstruye la realidad perdida. Tras toda una mañana de trabajo en el yacimiento, en el campo, por la tarde los arqueólogos continúan trabajando. Y en este caso con una función tan importante como la primera, el trabajo en laboratorio. Como vimos en el yacimiento, tu disciplina, la traceología, me parece una ciencia casi mágica, de detective del tiempo, del CSI de investigación. Por ejemplo, tengo en mis manos una lasca que viene descubierta, una lasca que fue usada hará por lo menos 60.000 años. Ahora mismo está cubierta por capas de tierra, una concreción, y tú realmente puedes saber para qué fue usada, si fue para cortar carne, con 60.000 años y llena de tierra, ¿lo puedes llegar a saber? Sí, lo puedo llegar a saber una vez que la prepare. ¿Y cómo sería la técnica? Cuéntame, porque me parece asombroso. Como es una costra de carbonato cálcico, esta costra se puede eliminar con ácido clorhídrico, ¿eh? Entonces aquí tenemos montado nuestro laboratorio de limpieza de las piezas, ni siquiera puedo estudiarla desde un punto de vista tecnológico. Entonces, bueno, pues tenemos aquí nuestro ácido clorhídrico, que disuelve esa concreción y me va a permitir después poderla estudiar, tanto al microscopio como desde el punto de vista tecnológico. Esperaremos un rato a que esa costra desaparezca y ya está. A continuación, ese ácido, esos posibles restos de ácido, los vamos a eliminar pasándola por una base, que es hidróxido de sodio,
Y después se aclarará todo con agua destilada en la cubeta de ultrasonidos que tenemos allí y ya tendremos la pieza lista para el estudio. ¿Los ultrasonidos qué función cumplen? Pues evitan que con la mano toques esa pieza y la puedas alterar. Es el agua, son los ultrasonidos, simplemente te eliminan cualquier tipo de residuo que tenga y no tocaríamos la pieza en ningún momento. Con lo cual llegarías a tener piezas tan limpias como esta. Como esa. Como este cuarzo blanco, prístino, ¿no? Sí. Realmente sí. Esta lasca viene del yacimiento de la cueva descubierta. Como todo el material que hay aquí es un material musteriense y es igual que el material musteriense del abrigo de Navalmaillo. Esto es una lasca simple que al final es el útil que más utilizaban. Esto es lo que más corta, tal cual sale del agua limpia. Estos filos lo pasamos por el microscopio óptico a unos aumentos de unos 200 o 500 aumentos. Y entonces miraremos todo el filo para ver si hay algún tipo de marca que nos indique qué tipo de actividad ha realizado. A veces solamente podemos saber el movimiento. Porque cada material genera un tipo de estría, supongo. Exacto, ¿no? exacto. O sea, no es lo mismo la madera que el cuero, que el vegetal, que la carne. Eso es. Y hay veces que la materia prima no la podemos conocer, pero sí el movimiento, porque las estrías es lo primero que tenemos. Entonces, si encontramos estrías con esta dirección, podemos pensar que esa pieza ha cortado. Si la encontramos en esta otra, pues seguramente ha raspado. Me ha llamado mucho la atención esta primera división que me has hecho. Sí. Aquí tendríamos lo que es Navalmaillo y aquí descubierta. De simple vista, son lascas mucho más finas, tarea que se ve mucho más concreta y esto mucho más machacadores y demás. ¿Por qué esta diferencia? Pues porque son dos yacimientos completamente distintos. Las actividades que se realizaban en los dos eran completamente distintas. En el abrigo de Navalmaillo tenemos un lugar de habitación, es un campamento. Entonces en un campamento estoy haciendo todas las labores domésticas, pues de descuartizado, fileteado de las piezas que he cazado, por ejemplo. Vivo, por tanto, la tarea de cocina propia o de curtido de pieles, todos aquellos objetos que hubiera de madera se trabajarían allí, por ejemplo, y tallaría también mis propias piezas allí. Y aquí, en la cueva descubierta, se ha realizado otro tipo de actividad, que no parece de tipo doméstico. Fíjate los núcleos, que es de donde yo saco las lascas, que son las que cortan al final de Navalmaillo, minúsculas, muy pequeñitas, para algo de mucha precisión, y fijaros un núcleo de la cueva descubierta, que obtenemos unas lascas muy grandes para actividades más expeditivas, digamos. Luego también otra cosa que diferencia a Navalmaillo de descubierta, la presencia de yunques, por ejemplo, en descubierta, y de percutores, que sirven para tallar, pero también sirven para machacar, como nos indican las marcas que encontramos. En el fondo, la visión neandertal del yunque y el martillo, ¿no? Exactamente. Tenemos una serie de marcas aquí que nos indican que hemos estado golpeando con esta cara plana. ¿Podrías llegar a saber hasta el material que ha machacado? Sí, para eso, antes de limpiarla, tenemos que recoger el sedimento que hay pegado al percutor. La tarea de las restauradoras supone una gran responsabilidad, porque una actuación deficiente sobre una pieza puede ser una catástrofe científica, convertirse en una pista falsa que desvía a los investigadores del camino apropiado. Se trata de completar el puzzle para ver las formas con claridad. Veo que ya comenzáis a trabajar en el propio yacimiento, ¿no? Por ejemplo, sobre este grupo de vértebras, parece, hay como unas gasas uniendo algo. ¿Qué significa y dónde lo hacéis? Bueno, pues aquí hemos decidido engasar en algunas zonas de estas vértebras donde aparecían fracturas diagenéticas y donde pues hemos visto que si no hacíamos esta intervención podíamos perder el material. Que eso lo hace en el mismo yacimiento, al mismo tiempo que está excavándose. Exactamente, exactamente, y así logramos que la pieza salga en conjunto y pues nos llega a nosotras ya todo el material perfectamente consolidado y engasado. Con esto lo que conseguimos es que salga todo el fósil junto, aunque salga fragmentado, pero junto, y luego no hay que hacer un puzzle ni una recomposición en el laboratorio, sino que lo que habrá que hacer es terminar de limpiarlo, consolidarlo y devolverle a su forma primigenia. La primera tarea de restauración es la limpieza, ¿no? Te veo que estás limpiando la... Sí, estoy retirando aquí el sedimento
y bueno, limpiando un poco pues para ver bien la morfología de la vértebra y poder determinar qué tipo de vértebra es. Aquí ya la vértebra ya parece más limpia, la estás limpiando y veo como pequeños trozos de hueso. ¿Haces la tarea como de recomponer un puzzle para darle la forma final? Sí, más o menos. En este caso ya hemos retirado bastante el sedimento y estaba más o menos pues como este estado que se ve aquí. ¿Qué pasa? Es lo mismo que está haciendo ella ahora, como vamos quitando el sedimento, se va retirando y a lo mejor aparecen huesos que no se han visto en campo por la necesidad de extraerlo en bloque, y si no es de la vértebra, porque no tiene por qué ser de este puzzle, puede ser un hueso de otra cosa, se le da un registro nuevo y tal, y en este caso, este fragmento, sí es probable que sea de esta vértebra. ¿Qué material utilizáis? Los menos invasivos posibles, ¿no? Es decir, los menos agresivos, ¿no? Sí, intentamos todos los restauradores seguir el criterio de mínima intervención y mayor reversibilidad de productos, así que si se puede retirar el sedimento con agua. La documentación gráfica de las excavaciones es su relato más fiel. Hace unos años tuvimos la ocasión de mostrar el trabajo de Pepe Latoba en el Museo Arqueológico Nacional. Pepe ha sido un caso paradigmático durante décadas. Hoy hablamos con Javier Trueba, otro maestro. Javier, una de las tareas más importantes dentro de un yacimiento es la de documentación. Tú has llevado esta responsabilidad en el yacimiento de Pinilla del Valle, sobre todo además en una forma muy innovadora que es no solamente fotografía, sino audiovisual. Cuéntanos un poco cómo has planteado tu trabajo a lo largo de la excavación. Empecé así hace 14 años aquí en Pinilla y cuando empiezas pues no sabes por dónde va a ir el yacimiento y un poco desarrollar el trabajo a medida que avanzan las investigaciones y las excavaciones. Y entonces cada vez exige más porque hay más yacimientos abiertos, más gente trabajando y más resultados. Entonces eso obliga un poco a estar en todos los sitios a la vez a lo largo de mucho tiempo, porque esta documentación se extrae a cuentagotas. ¿Cómo te planteas un día de trabajo ordinario, un día de excavación ordinaria en Pinilla? Bueno, pues con un miembro más. Yo me levanto con ellos, desayuno con ellos y me paseo por la excavación intentando no molestar sobre todo y documentando lo que sucede. ¿Cuál fue el momento así que recuerdas más emocionante que documentaste? Por ejemplo, en Patagonia con el titanosaurio, en Luxor, en la excavación de Galán, en el proyecto de Jutic, con un ataúd Risi, que hay muy pocos en el mundo, en el momento en que se descubre. En el 92, cuando se descubre el cráneo 5 y el cráneo 4 a la vez en la cima de los huesos. Aquí, cuando nos damos cuenta de que todas estas cabezas de bisonte y de buro han sido puestas, colocadas y calzadas por los neandertales. Cuando empieza eso no te das cuenta de la trascendencia que tiene, pero a lo largo del tiempo te vas dando cuenta de que eso tendrá mucha trascendencia ahora y cuando ya no estemos aquí, cuando nos muramos, eso seguirá. Parte del trabajo de documentación fotográfica es aquel que se denomina fotogrametría. La fotogrametría determina con una o varias fotografías la localización de uno o varios objetos en el espacio. El equipo de Pinilla trabaja en la fotogrametría 3D de la cueva descubierta. El resultado es un tesoro de información y un espectáculo visual. El susurro del agua en nuestros pies supone un auténtico canto a la naturaleza. El río Lozoya es un río de alta montaña, nace en las lagunas de Peñalara, articula el valle y le regala una biodiversidad maravillosa, formidable, tanto en vegetación como en fauna. Este mismo río, limpio, prístino, puro, vio a los neandertales en sus orillas y muchas decenas de miles de años detrás, con esa misma pureza, nos ve a los humanos del siglo XXI. El mismo río para dos humanidades tan diferentes, pero al mismo tiempo tan iguales. Toda esta zona cercana al monasterio del Paular era el antiguo territorio de los neandertales. Las claridades de las tardes del verano invitan a recorrerlo. Aunque vamos en busca de los neandertales, no podemos dejar de admirarnos por la belleza y sobre todo la riqueza patrimonial del Valle de Lozoya. Por ejemplo, tengo a mi espalda el monasterio del Paular, una antigua cartuja centenaria
que inspiró durante el siglo XX a intelectuales y artistas. Y otro curioso elemento patrimonial es este puente de piedra de granito, construido por los propios monjes cartujos para unir el monasterio con un antiguo molino de papel que estaba situado a esta margen del río. De ahí que este área se llame ahora mismo la finca de los Batanes, por los batanes de aquel antiguo molino. Como todas las mañanas, antes de partir hacia la excavación, el equipo de arqueólogos se somete a una toma preventiva de temperatura. Hay que extremar las precauciones durante la pandemia. En la excavación de Pinilla del Valle se lava todo el sedimento. Todo, no una selección. Esto permite a los científicos detectar fósiles de micromamíferos, entre otras cosas. Es una estrategia de capital importancia. ¿Cómo logras encontrar esas piezas tan pequeñas, a veces minúsculas, en un yacimiento tan grande? ¿Y qué información nos dan? Lo que hacemos es traer todo el sedimento que se excava a esta zona que tenemos aquí detrás, en donde tenemos un montaje con varios tamices superpuestos, y hacemos pasar todo el sedimento, y eso nos asegura que recuperamos cualquier resto de interés, por pequeño que sea. Una vez que lavamos todas las muestras, una vez que hemos quitado toda la arcilla y toda la arena que contienen los sedimentos, lo que nos queda es un concentrado formado por piedrecitas y fragmentos de huesos, de caracoles, de carbones, y lo que hacemos es la separación manual de esos restos a simple vista en el caso de las fracciones más gruesas y con la ayuda de binoculares en el caso de las fracciones más finas. Después del lavado, se realiza el triado. El equipo expurga los materiales en busca de huesos de micromamíferos y fragmentos de piezas mayores. Algunos animales vivieron en un tiempo que es perfectamente conocido por los científicos. Por eso, estos animales se usan como marcadores temporales. Es el caso del Mimomis sabini, una especie de rata de agua. En Pinilla se ha detectado este roedor, lo que abre la puerta a atrasar la antigüedad del yacimiento. Es una especie extinta de rata de agua que se ha encontrado, por ejemplo, en los niveles inferiores de los yacimientos de Atapuerca, en Burgos, en cronologías de hace más de 700.000, 800.000 años, y que lo hemos encontrado aquí. Aquí fue una sorpresa porque hasta ahora estábamos trabajando en sedimentos mucho más modernos, en sedimentos de 300.000 años como máximo. Y encontrar un resto de esta especie significa que en algún punto del calvero en el que estamos trabajando hay sedimentos mucho más antiguos y probablemente podría haber asociados a esos sedimentos evidencias de ocupaciones de homínidos también de esas cronologías. Eso nos amplía enormemente las perspectivas temporales que tenemos en el estudio de estos yacimientos. Además del comportamiento de los neandertales de Pinilla, nos interesa su morfología, su aspecto. El problema del neandertal como especie o como fenómeno de variabilidad humana se mantiene en el centro del debate científico. Tenemos dos dientes humanos de neandertales en Camino, otros dos en Buenapinta, y son seis dientes infantiles en descubierta y un trocito de mandíbula también en descubierta. O sea que en el total podemos decir que son 11 restos humanos en el conjunto de los yacimientos de Pinilla del Valle. ¿Qué explicación tiene que sean dientes, esa abundancia de dientes y ausencia del resto de hueso? Bueno, hay varias causas aquí. Tanto Camino como Buenapinta son determinados como cubiles de hienas. Entonces, en realidad, esos humanos que están en esos dos yacimientos han sido cazados o correñeados por hienas. Entonces, ellos arrastran sus carcasas y digieren los huesos. En cambio, lo que hay en descubierta es un poco diferente. Ahora estamos investigando y estamos juntando todos los registros para saber qué pudo haber pasado para que dientes de un individuo juvenil, infantil, un niño realmente de neandertal, aparezca en esos niveles, que es el nivel 5 de ese yacimiento de descubierta. Los dientes son la parte más dura de lo que sería todo el cuerpo humano, entonces por eso puede ser que se hayan conservado mejor que otros restos. También en descubierta lo que tenemos es que son bloques. Entonces, por esos bloques pudo haber percolado los dientes.
Los dientes humanos son un filón para la información evolutiva si se encuentran bien conservados. Su forma sirve para identificar tipos humanos y si además conservan colágeno, puede extraerse de ellos material genético. En poblaciones actuales hay diferencias de tamaño, los dientes, que los varones normalmente tienen dientes mayores que las mujeres, pero aquí, como estamos hablando de una especie distinta, donde el patrón de dimorfismo es distinto y más distinto, es un poco arriesgado. En el caso de los individuos adultos, los dientes están muy desgastados, lo que nos deja un poco de duda. No nos hemos atrevido a hacer un diagnóstico sexual. Y en el caso del individuo de descubierta, es un individuo infantil e incluso en restos actuales, en estos individuos es muy difícil saber si eran niños o niñas porque no están todavía completamente desarrollados. ¿Por el estudio de esos dientes se puede deducir qué tipo de alimentación tenían estos neandertales? Es un estudio que estamos llevando a cabo ahora mismo, tanto en los dos individuos adultos como en el individuo infantil. Estamos haciendo un estudio de microestriación en los dientes, viendo qué tipo de estrías hay, y nos van a dar una idea bastante fiable de la dieta. En principio, por tu conocimiento de este yacimiento y de otros, ¿la dieta neandertal sería fundamentalmente carnívora? Es una dieta bastante mixta, o sea, aprovechan bastante bien el medio que les rodea y tienen bastante aporte de carne, pero también tienen bastante aporte de vegetales. O sea, eran unos cazadores y recolectores bastante eficientes. Dependiendo de qué grupo de neandertales estés estudiando, lo que se ve son diferencias en la dieta que tienen en base al ambiente. Aprovechan lo que el medio les está dando en el momento en el que se les está dando. Es un hecho que las hienas no se llevan bien con casi nadie. Los humanos tampoco somos una excepción. Los neandertales de Pinilla y quizás sus predecesores fueron protagonistas de esta competencia feroz. O tal vez alternaron en el dominio de los cotos de caza. Hola. Buenas. ¿Qué pasa? Pues aquí un fosilaco, no es una mandíbula, y hay que limpiarlo bien para ver qué carajo es. Ya está. Puede ser una tibia. Olvídate de esto. Estaros al cráneo y sacamos al cráneo, ¿ok? Yo estoy aquí, de hecho. Eso es. ¿Este cráneo es de? Es de bóvido, no sabemos si es uro o bisonte, aunque a priori parece de uro. Esto es un cubilino, sí. ¿De qué cronología? No lo sabemos. Puede ser un estadio isotópico 7. Estaríamos en Pleistoceno medio. Hay 3 niveles con distintas aportaciones y creemos que hay unos fósiles que están en posición derivada, que vienen del interior, pero que su origen es viejo, pero están reposicionados. Que es lo mismo que sucedía, te explicábamos, con el topillo Frey. Es un topillo del Pleistoceno medio que estaba en un nivel del Pleistoceno superior. Esto sería una de las varias urgencias que tiene. Sería como una salida a la galería principal. Eso es. Si te fijas, la anchura es relativamente pequeña porque es desde aquí hasta aquí. Mientras que hayas visto que tiene varios metros, ¿eh? Y esto es una ocupación previa a la de los homininos, y aquí están las hienas pues haciendo sus actividades con coprolitos, con restos de, sobre todo, de oso pardo bastante antiguo, y de lo que parece un Bos primigenius. Tendremos que limpiarlo bien y determinarlo. La resolución al gran problema. La respuesta sobre si los neandertales de Pinilla emplearon los cráneos de grandes herbívoros como trofeos o como ofrendas se dilucidará en el yacimiento conocido como la Cueva Descubierta. Vaya cambio que ha dado esta campaña de excavación, la Cueva Descubierta, ¿no? Una cueva que puede significar un cambio en la forma de entender el mundo neandertal. Tiene una importancia internacional. ¿Cuál es el objetivo de este año y dónde habéis avanzado sobre todo? Esta campaña nos la planteábamos como una campaña de transición donde no
esperábamos grandes aciertos ni grandes éxitos y sin embargo estamos muy satisfechos a mitad de campaña de excavación. Aquí hemos descubierto la sala de exhibición de trofeos más impresionante que hay de todo el orbe neandertal y en concreto en este lugar lo que tenemos es el piso en el que entraron los neandertales. Los primeros trofeos los aportaron justamente sobre este suelo con caída de plaquetas y con clastos procedentes del techo y de las paredes de la cavidad y nunca hasta ahora se había visto con una claridad tan meridiana cómo era la forma exacta del recinto, que por eso lo bautizamos como la Monumental de Pinilla del Valle. ¿Cómo llegué a la conclusión de que es algo especial? De que no se trata de animales devorados, sino que de alguna forma esos trofeos fueron colocados aquí. Bueno, de entrada todos ellos son antrópicos y no tienen marcas de carnívoros, es decir, han sido aportados sin ningún género de dudas por los neandertales y todos ellos han sido tratados con el mismo protocolo. A todos ellos, que en todos los casos son machos y además solo los ejemplares de especies que tienen cuernos, que son rinoceronte, uro, bisonte y ciervo. No hay, por ejemplo, caballo al día de hoy. La zona que han respetado es justamente la que presentan los arranques, el arranque del nacimiento, de las astas y de los cuernos. Es algo muy impresionante y además muchos de ellos están asociados con fuegos, que hay precisamente aquí, en un contexto muy especial, porque no es un contexto habitacional por parte de los neandertales. No tenemos documentada ningún otro tipo de actividad, salvo que los trofeos sí sabemos que los preparaban aquí dentro. ¿Cuántos trofeos han aparecido ya? ¿Cuántos animales? Llevamos ya 37 trofeos, sobre todo principalmente de bisontes. ¿Qué significa eso? Algo tiene que tener. Bueno, nosotros interpretamos que eso implica un reconocimiento al papel de la caza y nos lleva a considerar que ha podido haber algún tipo de ritos que implican a su vez, por supuesto, capacidad simbólica, que es algo que a los neandertales se les ha negado prácticamente durante todo un siglo, pero con seguridad debió haber algún otro tipo de consideraciones. Esto implica un cierto estatus del cazador, desde luego, pero también podría implicar algún tipo de actividad en relación con lo que se conoce como magia simpática o magia propiciatoria, que es una manera, es un rito muy frecuente en los grupos de cazadores-recolectores para favorecer la caza. Hay una voluntad expresa de manifestar un determinado poder del grupo respecto de los grandes herbívoros y su aprovechamiento. Pero seguramente hubo mucho más que no nos atrevemos a decidir. Si esto fueran cromañones, seguramente tendríamos el atrevimiento de hablar de un santuario y de ritos muchísimo más complejos. Pero estamos hablando de neandertales y de neandertales de más de 40.000 años. Y por lo tanto, pues queremos ser prudentes en la interpretación. El equipo de Pinilla del Valle, codirigido por Enrique Baquedano y Juan Luis Arzuaga, ha demostrado con pruebas materiales que los neandertales que poblaron estos abrigos y cuevas hace unos 50.000 años acumularon cráneos de grandes presas con una intención, probablemente ritual. La apertura a una mente simbólica en los neandertales da así un paso adelante, un gran paso. Lo tiene toda esta cueva, es un sueño, esto es el sueño de un arqueólogo. Abandono ya el yacimiento y la verdad me voy muy impresionado, ¿no? Es la cuarta vez que lo visito y cada vez pues, me gusta más porque cada vez arroja mayor información y más sorprendente. Estaremos muy pendientes a lo que se descubra esta campaña y sobre todo esperamos regresar el año que viene porque seguro nos dará nuevas sorpresas.